Y el día de hoy vamos a hablar de la importancia de la iglesia local. La importancia de la iglesia local. ¿Qué es lo que ves aquí? ¿Sale? El domingo pasado una de las cosas que veíamos es que si la iglesia son todos los creyentes en Jesús, eso involucra a todos los que han creído en Jesús en cualquier lugar, en cualquier tiempo, pasado, presente o futuro, son la iglesia. Pero en la Escritura, cuando vemos que se menciona la palabra iglesia, suele hacer alusión o suele referirse a dos cosas: o a la iglesia universal o a las iglesias locales, puntuales, grupos específicos, como este. Esta es una iglesia local, una congregación. Y hoy vamos a estudiar lo que dice la palabra sobre la importancia de este grupo, la importancia de que haya una iglesia local, una iglesia física en tu ciudad, a la que tú puedas ir, a la que tú puedas congregarte regularmente. Y vamos a ver por qué debería o por qué no debería ir a la iglesia. ¿Es importante o no? ¿Es una buena costumbre o solo es una costumbre? ¿Es algo que yo debería buscar o es una cosa negociable? ¿Sale? Es justo lo que vamos a ver hoy. Y para eso quiero empezar con ser honesto con ustedes. Muchas veces vemos el venir a la iglesia como un checklist, ¿no? De cosas que tengo que hacer como cristiano. Y una de ellas, pues para que no me estén molestando, es ir a la iglesia. Entonces vienes el domingo, haces tu checklist de ya vine a la iglesia y ya tengo paz una semana más para que no me estén diciendo que no soy un cristiano completo porque ya fui a la iglesia. Entonces lo vemos como un checklist de tengo que ir para ser un cristiano pues más o menos decente, ¿sale? Y vamos a ver que no es así, no es un checklist, no es como en algunas materias. Yo me acuerdo en la escuela había algunas materias a las que yo tenía que ir porque si no tenía asistencia, perdía por default, o sea, me reprobaban por inasistencias, ¿no? No es así la iglesia, no tenemos que venir a pasar lista para que el Señor nos llame. Mi papá ya es un hombre mayor, tiene 82 años, él está pensionado y cada 2 veces al año tiene que ir a pasar lista, le llaman pasar revista, de que sigue vivo para que le sigan depositando su pensión, ¿sale? Y a veces vemos el venir a la iglesia como venir a pasar revista. Señor, aquí estoy, no te olvides de mí, ahí te encargo mis necesidades en la semana. No es eso venir a la iglesia. Vamos a estudiar qué sí es venir a la iglesia, pero primero me interesa quitar ciertas ideas erróneas que podamos tener. El día de hoy, en realidad, le tocaba predicar a mi esposa. Y a mí me tocaba predicar el 30 de noviembre, pero ella trae un poquillo de tos todavía. Y hicimos ahí un switch de esposos, ¿no? Yo me encargo y tú me cubres el 30. Y a la mitad de la semana, ella me preguntó, oye, ¿y ya tienes lista tu predicación? No he visto que te sientes como otras veces ahí a desvelarte y estar estudiando. Me dijo, ¿ya preparaste tu predicación? Y mi respuesta fue con una sonrisa, le dije, mi amor, me he estado preparando como unos 25 años para la predicación de este domingo. ¿Por qué? Porque por muchos años yo fui un cristiano que no estaba convencido de la idea de la iglesia local. Por muchos años yo escudriñé las escrituras para encontrar una razón suficiente para no tener que congregarme. Soy un tipo en mi naturaleza humana bastante ermitaño, bastante aislado, bastante necio, y no me gusta negociar con ideas. Si yo pienso esto, así es, y si a ti no te gusta, mira, o discutimos o mejor no discutimos, pero no estoy dispuesto a cambiar eso. No soy como muy empecinado. Hablo de mi naturaleza humana, o claramente el Señor ya se ha encargado de moldearme y explicarme muchas cosas y entender que Él es el Señor, no yo. Él es el dueño de mi vida, no yo. Entonces, una de las cosas que a mí me incomodaban un montón de que Jesús fuera el Señor de mi vida es que Él decía que yo tenía que ir a la iglesia.
Y estaba así como, mira Señor, toda tu creación es hermosa y todas tus ideas son poderosas, pero esta como que no me convence mucho. Entonces, por eso te digo que llevo 25, 30 años más o menos preparándome para esta predicación en la que un tipo anti-iglesia local, anti-reunión, te viene a decir, sabes que es importante congregarte. Y llevo varios años tratando de encontrar justificaciones bíblicas para no congregarme, y como muchas personas, muchos ateos que se han ido al mundo y a la ciencia y a la lógica, a la investigación para encontrar y comprobar que no hay un Dios, y terminan convertidos en cristianos porque de tanta información que recaudaron, la conclusión es sí existe, ahí está, y tengo la necesidad de conocerlo. Entonces me pasó eso a mí, ¿vale? Estuve un buen rato tratando de encontrar paz en mi alma para no congregarme, y ¿sabes qué encontré? Que el Señor diseñó esta iglesia y es su idea que tú y yo nos congreguemos. Y ese es el primer punto que quiero decirte. La iglesia local, este grupito de personas que tú conoces y con los que tú te reúnes cada semana, no es una idea humana, es una idea de Jesús. Y quiero que vayas conmigo a Efesios 4. Vamos a ir a Efesios 4, versículos 11 al 16. De hecho, en mis notas solamente estaba el 11, pero quiero que leamos todo esto en contexto. Aquí Pablo está hablando en Efesios acerca de cómo Jesús es dueño de todo, está por encima de toda autoridad, por encima de todo reino, de todo poder. Y en ese contexto en el que está explicando que Él está por encima de todo y que Él es la cabeza de la iglesia, dice esto. ¿Lo tienes? Efesios 4:11. Está hablando de Jesús. Dice, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. ¿Sale? ¿Sí leíste eso? ¿Quién constituyó estas funciones de las que hablábamos el domingo pasado? Jesús. ¿Sale? Y estas funciones de las que hablábamos el domingo pasado que están en la iglesia son actuales, son reales, son necesarias y fueron diseñadas por Jesús. Él mismo constituyó estas funciones. Acuérdate que no son jerarquías, no es que sean más importantes que tú, no es que Dios los sabe más que a ti, no es que Dios los escuche con más fidelidad que a ti, no, son funciones necesarias para que la iglesia funcione, válgase la redundancia, ¿ok? Entonces ya vimos de quién es la idea, ¿ok? De Jesús. Y continuamos leyendo el versículo 12, porque aquí explica para qué lo hizo. Dice, el fin de la iglesia es capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. Y dice, de esta manera, es decir, con la iglesia que Jesús diseñó, con la iglesia funcionando, dice, de este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta, completa, desarrollada, que se conforme a la plena estatura de Cristo. Así ya no seremos, es decir, si vivimos en la iglesia, si seguimos este diseño de Jesús, si nos sujetamos a su plan, dice que nos va a evitar un problemón. Y mira el problemón que nos va a evitar. Dice, así ya no seremos niños zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Por su acción, todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos, según la actividad propia de cada miembro. ¿Ok? Ahorita podríamos cerrar la Biblia, decirnos, ¿sabes qué? ¿Ya entendiste de qué se trata la iglesia? Vámonos. ¿Sale? Ahí está bastante explícito quién la hizo, para qué la hizo, lo que vamos a lograr si vivimos en el diseño de la iglesia
y los problemas enormes que nos vamos a ahorrar si obedecemos ese diseño de Jesús. Con esa información ya tenemos para resolver tus dudas, pero vamos a ir más allá, porque tú puedes decir, no, es que la verdad siempre he tenido mis dudas sobre Efesios, entonces no te la compro. Entonces vamos a ir a través de la Escritura viendo que esto es una verdad que se repite y se repite y se repite. Ahora, mientras estábamos en la alabanza, yo estaba leyendo este pasaje para estar en sintonía con lo que el Señor nos quiere hablar. Y hubo un versículo que me golpeó en la cara, un puñetazo fuerte. Está el versículo 15. Dice, más bien al vivir la verdad con pasión. ¿Dice así? Dice, al vivir la verdad con fuerza, con potencia, que se note cuál es la verdad y que la gente que se quede sin dudas, ¿no? Dice, al vivir la verdad con amor. El amor es un elemento bien importante, iglesia, que cuando lo ponemos a un lado porque no es cómodo, porque nos demanda demasiado esfuerzo, porque pone en entretela tus preferencias, cuando ponemos el amor a un lado, la iglesia se empieza a deformar, se empieza a hacer un Frankenstein, un adefesio raro que parece iglesia, pero no es iglesia. Entonces aquí nos está recordando que la verdad de la que está hablando es una verdad que tenemos que vivir en amor, no por imposición, no con arrogancia, no con violencia verbal ni con violencia emocional, no, es una verdad que tenemos que vivir con amor, ¿sale? Primer punto, es una idea de Jesús, la iglesia local, porque dice que Él diseñó pastores, ¿ok? Que es la figura que más conocemos, pero no existen los pastores sin una congregación que pastorear, ¿estás de acuerdo? Por definición, ¿sale? Y aunque la función de pastor es la que más conocemos, pero no es la única en la iglesia. Aquí menciona profetas, evangelistas, apóstoles y maestros, y también los pastores. El asunto es que tú tienes que entender que está hablando de la iglesia local, y ahorita nos va a quedar absolutamente claro. Pero hay una mentira por allí que el diablo nos mete con su astucia y su mucho conocimiento bíblico. Es que nos dice, mira, sí está bien, tienes que formar parte de la iglesia, pero no más la iglesia global, ¿sale? No más la iglesia global, esa sí es buena. La iglesia local, pues nomás espérate encontrar una buena iglesia local, porque mientras no encuentres una buena iglesia local, basta con que seas parte de la gran iglesia global. Y hay muchos de nosotros que podemos vivir en esa mentira, y te lo dice uno que estuvo allí, aferrándose a su osito Teddy de la iglesia global, sin querer involucrarme con la iglesia local. ¿Por qué prefería yo a la iglesia global y no a la iglesia local? Porque con la iglesia global no me peleo, no tengo fricciones, no hay chispas, no hay desacuerdos. ¿Por qué? Porque no los veo. Están quién sabe cuándo, quién sabe dónde. Hay un dicho por ahí que dice que nunca conozcas a tus héroes, nunca conozcas a tus ídolos. No sé si te gusta algún cantante, algún actor, algún artista. Tenemos una idea, válgase la redundancia, idealizada de que, mira qué bonito canta. Así de bonito como canta, así debe ser su corazón de amable. Y de repente lo conoces en los camerinos y ves que es una persona nefasta, ¿no? Y se te cae un ídolo. O un actor, y le escribes una carta a ese actor porque te encanta su trabajo, y el cuate recibe la carta y esto que una más de las 3,500 cartas que me envían diario, y se te rompe el corazón porque lo tenías aquí súper idealizado. A un gobernante, no, el gobernante fulano, increíble, y un día te lo topas en un meeting, ni te pela y te dice quítate de aquí, y te rompe el corazón, porque ese tema de vivir con personas idealizadas, lejanas, hace que todo sea idealizado, bonito, sin la parte humana. Pero cuando empiezas a pasar tiempo con esa persona, pues empiezas a conocer a la verdadera persona con todos sus defectos, no solamente la foto que subió al Instagram y su video de vida perfecta, no, ya lo conoces en la vida práctica, ¿sale? Entonces es importante que entendamos que el diseño de Jesús es una iglesia local, física, con personas de carne y hueso, con las que pasas tiempo y te involucras. Cuando tú decides tratar
fallidamente de vivir tu cristianismo sin la iglesia local, es como si le estuvieras diciendo a Jesús: mira, tú creaste todo lo que existe y lo conoces todo y eres todopoderoso y todos tus increíbles títulos, pero yo tengo una mejor idea, y con que yo lea mi Biblia en mi casa y ore todos los días, Señor, con eso basta. Mira, tú tranquilo, yo me encargo de mi vida. Si quieres tú cuida a tus otros hijos, pero mira, de mi vida yo me encargo. Yo sé cómo funciono yo, Señor. O sea, yo sé cómo funciono, créeme. Llevo 42 años viviendo conmigo mismo, yo sé cómo funciono. Y empezamos ahí a dialogar con el Señor Jesús neciamente, tratando de explicarle que nuestra idea es mejor que la de Él, ¿sale? Primer punto, la iglesia local es idea de Jesús, ¿ok? Eso para mí debió bastar, pero fui bien necio y traté de buscar otras explicaciones. Espero que para ti baste, que es diseño del Señor Jesús. Vamos al siguiente punto por el cual es importante la iglesia local. Y el siguiente punto, y tal vez no está en mis notas porque ese surgió ayer platicando con mis hermanos. Voy a hacer un comercial acá. Este tipo ermitaño que te está hablando, ermitaño por naturaleza, pero amante de la iglesia por decisión del Señor y por enseñanza del Señor. Ahora mis fines de semana constantemente son con un montón de gente en mi casa, cotorreando a carcajadas, disfrutando. No solamente un día, 2, 3. Anoche mi familia y yo nos quedamos en la casa de otros amigos de aquí de la iglesia y fue cenar juntos, ir al tianguis juntos, desayunar juntos. ¿Cómo es que pasa eso en la vida de un tipo ermitaño? Se le llama Dios, tiene sentido del humor. ¿Y sabes qué? Que es bueno. Me he encontrado con la gran maravilla de que Dios es más sabio que yo y que Dios sabe más que yo cómo funciono. Y es genial. Y ya ni siquiera te da vergüenza cuando el Señor te dice: estabas bien equivocado, chavo, porque te lo dice con amor, no te lo dice con arrogancia y no pisa tu orgullo, te lo dice con un montón de amor. El hacer comunidad, el convivir uno a uno, te cambia la vida. Y justamente ayer en la noche cuando estábamos cenando, pues yo ya tenía mis super notas listas, ¿no? Pero yo tenía en el corazón sentarme con mis hermanos y preguntarles: ¿qué ideas tienen ustedes de por qué es importante la iglesia? Y escuché ideas adicionales a las que yo tenía y las sumé, y por eso este punto no está en mis notas. Y este punto es que es un lugar seguro para ayudarnos con nuestras cargas. Esta iglesia es un lugar seguro para ayudarnos con nuestras cargas. Es parte del por qué Jesús creó este diseño, esta iglesia. Y quiero que vayas conmigo a Gálatas 6:2. Búscalo en tu Biblia, por favor, Gálatas 6:2. Los que no tienen Biblia va a aparecer en las pantallas. Y dice así: ayúdense unos a otros a llevar sus cargas, y así cumplirán, ¿qué? La ley de Cristo. Fíjate que yo leí este versículo por ahí del año 2000, cuando yo me acababa de convertir, y me llamó la atención y dije: ¿cuál es la ley de Cristo? Esa no la conozco. La ley de Cristo. La vamos a leer más adelante, está en Juan, y él dice: les doy un mandamiento nuevo, y este es que se amen unos a otros. Y lo repitió varias veces, y él decía: mira, toda la escritura se resume en 2 cosas: amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas físicas, y a tu prójimo como a ti mismo. Y dijo: haciendo todo esto, cumplirán la ley y los profetas. Entonces aquí nos dice algo bien importante, que la iglesia física, uno de los propósitos es que nos ayudemos unos a otros con nuestras cargas. Y ¿sabes qué? Esto va en contra de la Constitución mexicana de barrio, porque en la Constitución mexicana de barrio es: mira, cada quien sus broncas. Tú no te metes en mi vida, yo no me meto en la tuya, todos felices y contentos. Cada quien que se tape con su cobija,
cada chango a su mecate. Y así hay un montón de versículos mexicanos que nos dicen que cada quien su bronca, papi, cada quien se rasca con sus uñas. Y así nos podríamos aventar aquí sacando nuestros dichos mexicanos, cuando este dicho de la nación divina, de la nación espiritual, dice: ayúdense unos a otros con sus cargas. No dice que cada quien se encargue de sus propias cargas y así todos felices y contentos y no va a haber broncas entre ustedes. No, dice: ayúdense unos a otros con sus cargas. Es una indicación, iglesia, es una orden, no es una sugerencia. Tenemos que ayudarnos unos a otros con nuestras cargas. Sí, tú tienes que cargar las cargas del otro, pero ¿por qué? Si mi abuelita me dijo que no, que cada quien sus broncas, que cada quien llevaba su lonche. No, te tienes que ayudar unos a otros. Pero ¿cómo vamos a conocer las cargas del otro si tú te la pasas como Paco Jiménez en su cuarto leyendo su Biblia, cantando sus rolitas, sus canciones preferidas, que sí lo mueven a la alabanza en su cuarto? ¿Cómo voy a conocer las cargas de alguien que ni siquiera conozco, no paso tiempo con él? Entonces es importante que nos conozcamos a un nivel tan profundo que conozcas los problemas que tiene el otro. ¿Y cómo vas a conocer los problemas que tiene el otro si no te tienen confianza? ¿Cómo vas a conocer los problemas que tiene el otro si siempre andas echando carrilla y burlándote de: mira, se le rompió su zapato, mira, no tuvo para el pasaje, pues es que no chambea? O sea, ¿cómo la gente se va a acercar a ti a decirte: mira, la verdad es que le estoy batallando con los pasajes, ayúdame, ¿no? Y tú sabes que pasar por dificultades es difícil, y es muy difícil atreverte a pedir ayuda muchas veces, y si las condiciones no son de confianza, no son amables, menos que te abras. Y mira, a veces somos más espirituales que Jesús mismo. Porque decimos: no, los que creen en Dios nunca le batallan económicamente. Y si le está batallando económicamente es porque algún pecadillo trae por allí. Y vemos que Jesús decía: mira, el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza, papi. O sea, hay otra parte donde Pablo dice: estoy acostumbrado a comer bien rico, a comer en Josecho. Sí se llama así, ¿no? Estoy acostumbrado a comer bastante bien, y dice: también estoy acostumbrado a pasar hambre. Oye, Pablo, pues es que se me hace que no estás ofrendando y por eso el Señor te anda ahí chicoteando. ¿Cómo es eso de que pases hambre, Pablo? Por favor, no ahorras, no eres sabio con tu dinero. Tienes que honrar a Dios con tu dinero, Pablo. Mira, cuando tú sirves al Señor, te metes en problemas de varios tipos, y a veces el diablo te pega en la cartera, a veces el diablo te pega en tu negocio. A veces pasa, hermanos, a veces sí te fallaron las cuentas bien feo, pero hay veces que no, hay veces que son circunstancias por las cuales el Señor te permite pasar y te quita tu confianza económica para que aprendas a depender de Él, ¿sale? Si tú estás haciendo tu chamba sabiamente, estás siendo cuidadoso con tu trabajo, estás siendo buen trabajador, te estás esforzando, no estás echando flojera, y de repente pasas pruebas económicas, enfréntalas con orgullo, con valentía y con confianza en el Señor. Pero hay veces que estás en esas y necesitas ayuda de la iglesia. Y aquí dice: ayúdense unos a otros con sus cargas. No dice: juzguen por qué los otros están pasando por dificultad y encuentren al culpable. No, dice: ayúdense unos a otros con sus cargas. Mientras se resuelve y se entiende si lo estás haciendo bien, si lo estás haciendo mal, si tienes que cambiar algún hábito, si tienes que corregir tus gastos. Mientras eso se resuelve, te ayudamos con tus cargas. Hay una parte de la Escritura que incluso dice que tenemos que cuidar a las viudas. O sea, en aquel entonces, por la cultura y la demás, una mujer sin su esposo se quedaba sin en realidad fuentes de ingreso dignas, y la iglesia tenía que suplir, porque pues es gente de tu casa. Y hay veces que en nuestra ciudad, en nuestra historia pasa también. Y aquí dice: ayúdense unos a otros con sus cargas. Gálatas 6:2, apréndete ese versículo, está bien sencillo
y es un buen recordatorio constante. Y en Santiago 5, del 14 al 15, este pasaje me lo mencionó Dani ayer que estábamos platicando. Y dije, cierto, esa es otra de las razones por las cuales la iglesia es importante. Santiago 5, del 14 al 15 dice, si alguno está enfermo, ¿qué? Que llame a los ancianos de la iglesia. Los ancianos son los líderes, es una forma en la que le llamaba aquí a los líderes de la iglesia. Entonces, cuando alguien está enfermo, dice, ¿sabes qué? Pide ayuda. O sea, si esa tos ya te duró un rato, si ese dolor de espalda está muy rudo, pide ayuda. No hay por qué avergonzarse. Imagínense, no, es que si estás enfermo es que alguna cosa, algún pecado traes, arrepiéntete. Dice aquí, llamen a los hermanos de la iglesia que oren por ti. Y si adelante dice, mira, cuando oren por ti puede que el Señor muestre que estás lidiando con un pecado, y si es así, arrepiéntete. Y vas a ser sanado, ¿sale? Pero dice aquí una necesidad real. Lo que quiero que entendamos es que como iglesia tenemos necesidades reales. El viernes, en el tiempo de oración que tenemos en mi casa, al cual todos están invitados todos los viernes a las 7:30, estábamos mi esposa, Oliver y yo platicando sobre algunas necesidades en la iglesia. Y de repente empezamos a externar esas necesidades que había y empezamos a sentir el peso en nuestra espalda de las necesidades que hay en la iglesia, de personas que están lidiando con cosas importantes, con cosas fuertes, que son difíciles de manejar por ti solo. Y dijimos, qué importante es la iglesia, porque estar lidiando con esas cosas solo te puede abrumar, te puede aplastar. Es importante la iglesia. Y son necesidades reales. Todos aquí tenemos necesidades, y hay veces que las necesidades se ponen muy fuertes, se ponen rudas, asuntos de salud, asuntos familiares, que no sabes qué hacer y viene sobre ti una aflicción. Y para eso está la iglesia, para ayudarnos unos a otros con nuestras cargas. A veces basta con platicar, a veces basta con cooperar, a veces basta con ayudar, a veces basta con llorar juntos. Y el Señor está a cargo, eso es importante que sepamos. No, la iglesia no está obligada a solucionar los problemas de todos, porque hay veces que es algo sobrehumano, es algo que nos rebasa. Y hay una parte en la escritura que dice, lloren con los que lloran. O sea, hay veces lo único que vamos a poder hacer es llorar juntos, y que tú sepas que mientras pase este momento difícil, voy a estar a tu lado. Tal vez no te voy a ayudar mucho, pero voy a estar aquí y no vas a estar solo y vamos a sufrir juntos esa situación, ¿vale? Entonces, otra de las razones por la cual es importante que tú formes parte de una iglesia es porque solo las pruebas, las cargas te pueden aplastar, necesitas ayuda. Hay una parte en la escritura que dice que el Señor no permite que seamos probados más allá de lo que podamos resistir. Y muchas veces los que somos como muy solitarios decimos, mira, pues me la puedo aventar yo solo porque aquí dice que nunca voy a enfrentar nada que yo pueda resistir, que no pueda resistir. Pero es que esta afirmación está hecha dentro del diseño de Dios en el que tú formas parte de una iglesia. Y van a haber situaciones que solo te iban a apachurrar horrible, pero como estás en el cuerpo, resistes, porque el Señor no va a permitir que pases por ninguna prueba más fuerte de la que puedas soportar, pero es el mismo Señor que te dice, necesitas congregarte, que Él conoce tu vida, conoce el mundo, conoce la dificultad. Hay una cosa que yo aprendí en la práctica y tal vez algunos de ustedes la van a entender, o todos. Cuando estás solo, espiritualmente hablando, cuando estás aislado de una congregación o hay fricciones con la gente que amas de la iglesia y en algún punto quedas solillo, aislado, casi se puede sentir como el diablo te arrincona en una esquina y te está dando con todo en tus pensamientos, en tus emociones, y estás hecho bolita simplemente, en el mejor de los casos, hecho bolita resistiendo los golpes a ver hasta qué hora se acaba. Y hay veces que no puedes resistir y te rompe. El diablo sabe que solos nos puede pegar una buena bailada, una buena confundida en tus pensamientos y en tus emociones.
Pero cuando tú estás cargando todo eso, pero formas parte de un cuerpo, de una iglesia que te ama, y lo externas, y la iglesia empieza a orar por ti, empieza a interceder por ti, y hacemos como bolita, y si te están dando golpes, aquí estamos y vamos a resistir, y enfrentamos juntos como iglesia. Pero cuando estás solo, es uno de los riesgos que corres, y es que te creas todo lo que el diablo te está diciendo, que dejes que él ponga estas mentiras en tu pensamiento, en tu corazón, y solo te va a tumbar. Entonces, una de las razones por las cuales la iglesia es importante es porque en ella podemos compartirnos nuestras cargas, ayudarnos mutuamente con nuestras cargas. Una razón más es que forma tu carácter. La iglesia forma tu carácter. Vamos a ver lo que dice en Proverbios 17:17. Si tienes Biblia, por favor, búscalo. Proverbios 17:17. Y si traes tu marcatextos, márcalo, por favor. No es pecado marcar tu Biblia, puedes marcarla, mejor que lo marques y te acuerdes a que tu Biblia se vea bien limpiecita, intachable y no te acuerdes lo que leíste, ¿sale? ¿Qué dice Proverbios 17:17? El hierro se afila con el hierro y el hombre en el trato con el hombre. El hierro se afila con el hierro y el hombre con el trato con el hombre. Esto significa que nuestro carácter, nuestra personalidad, solamente se va a pulir cuando pasamos tiempo con otras personas de carne y hueso, que cometen errores, que tienen un carácter imperfecto como el tuyo, que a veces se despiertan de malas, que a veces no andan muy pacientes, que a veces andan amargadones. Con el trato con esas personas, iguales que tú, se va a moldear tu carácter. ¿Te acuerdas lo que te decía hace rato de que no conozcas a tus héroes? Es por eso, porque tenemos una idea de que es perfecto, infalible, y ya cuando lo tratas, no es tan ideal. Tiene carácter medio al revésado, como tú y como yo a veces, ¿sale? A veces estás pasando por tanta dificultad que traes un genio, hasta a veces se dice de los 1000 demonios, y a veces es literal, maestro. O sea, estás tan metido en tu mundo, aislado, solo, que traes un chorro de cosas por allí y tu carácter está horroroso. Pero en el trato de unos con otros, personas imperfectas, se va moldeando nuestro carácter. Cuando tú te aíslas, porque la gente es imperfecta, terminas siendo más imperfecto tú, porque nunca se afila tu carácter, nunca se moldea, nunca se perfecciona. Y tú estás tratando de cuidar tu mente y tu paz mental, y por eso te aíslas y solamente terminas por acabar de atrofiarte, ¿sale? Entonces, una de las razones, o otra de las razones por las cuales la iglesia es importante, es que es cómo nos forma el Señor, nos moldea a través del trato con otras personas. Te quiero poner un ejemplo que tal vez está medio intenso, pero hace la idea. Yo por mucho tiempo trabajé en temas relacionados con cuidado animal, asuntos de acuarios, terrarios. Me gusta mucho la naturaleza. Encuentro que en la naturaleza hay mucha evidencia de la sabiduría de Dios, de su perfección, de su creatividad, tantos organismos tan diversos que funcionan de manera distinta, los ecosistemas tan delicados que hay, en los cuales ellos viven, y ves ahí la sabiduría del Señor. Entonces a mí siempre me ha encantado la parte natural. Entonces estuve en ese mundo del cuidado animal varios años, y una frase que yo escuchaba constantemente es gente que decía: mira, yo prefiero cuidar mis animalitos que tratar con gente. Mis perritos nunca me van a traicionar, pero mi hermano, mi prima, esa gente cómo es malvada. Pero mi gato es... No, mi hámster, hámster. Yo creo que si mi hámster fuera cristiano sería Pablo, ¿no? Y la gente ama tanto a sus animales y dice: es que los animales sí son buenos, pero el humano, qué corazón tan perverso el humano. Y yo cuando veía eso, y usualmente es gente que tiene su carácter bien, que llegaban a comprar y no eran la gente más amable del mundo,
Y ellos se describían a sí mismos como que tenían un amor increíble por los animales y que ojalá que todas las personas fueran como los animalitos. Creo que nunca han visto un animal, a un león correteando a un venado y cómo los despedazan. No sé cómo piensan ellos que los animales cazan a sus presas, los carnívoros. Pero me di cuenta que una de las razones por las cuales mucha gente prefiere a los animales que a las personas es porque, maestro, el perrito no se puede ir de tu casa. Si él quisiera, tal vez ya se hubiera ido. Mira, el perrito no habla y no te da su opinión. Si él te diera su opinión acerca de la llamada de teléfono que acabas de hacer con tu ex, yo creo que ya no te caería tan bien tu perrito si él te da su opinión de lo que estás haciendo, ¿no? Pero una de las grandes ventajas que tiene esto de tener más trato con los animales que con las personas es que los animales pues no expresan su opinión acerca de lo que estás haciendo, diciendo, pensando, de tu carácter. Ellos, pues dame de comer y pues ya, con eso lo hacemos, ¿no? Sácame a pasear y listo. Entonces no es que los animales sean lo mejor del mundo y no, pues es que solo ellos no se pueden expresar y no sabes lo que están pensando. Si tu gato te dijera lo que piensa, pues quién sabe, ¿no? Y él que te conoce tanto. Entonces, es importante entender que las fricciones que tenemos entre nosotros es porque somos personas que todos podemos hablar, todos tenemos opinión, todos tenemos preferencias y a veces no coincidimos, pero ¿qué crees que yo sí hablo a diferencia de tu gato? ¿Qué crees que yo sí me puedo ir de tu casa a diferencia de tu hámster, ¿no? Entonces es normal, iglesia, es normal que tengamos dificultades y choques y diferencias, pero tenemos que quitarnos esa idea de que está mal que pase. Es normal, lo que está mal es que lo alimentemos y que neciemos y que estemos empecinados en siempre estar discutiendo y que se hagan las cosas como yo quiero. No, tenemos que ser flexibles, por eso aquí dice que el hierro se afila con el hierro y el hombre con el trato con el hombre. Es interesante cómo a veces tenemos pastores como favoritos o predicadores favoritos, profetas así que tú dices, este profeta. Pero son los que ves en YouTube. O sea, escuchas su podcast, ¿no? Y pues nada más lo estás escuchando pues lo que tarda el video y eso, pero no pasas tiempo con él, no viajas con él, no te toca hacer el aseo de la iglesia con esa persona. Tal vez si te tocara pasar tiempo con él o con ella, dirías, híjole, como que el profeta del podcast no es tan ideal como yo pensé, ¿no? Y por eso con nosotros pasa, porque nosotros sí pasamos tiempo. Pero luego el diablo pone una mentira en nosotros de, mira, si tan solo en tu iglesia fueran como el hermano del canal de YouTube, tu iglesia volaría. Oh, si tan solo los profetas de tu iglesia fueran como el del Spotify, si tu pastor fuera tan bueno como el que predica allí en YouTube, Pero es por eso, hermano. O sea, hay mucho de esto que idealizamos porque no pasamos tiempo con la gente. No estoy diciendo que ellos no sean tan buenos como pareciera en su ministerio. Tal vez sí, hay hermanos que sinceramente inspiran y tú dices, yo quisiera tener un ministerio como el de esa persona. Yo quisiera que el Espíritu Santo se moviera en mí como se mueve en esa persona. Y es bueno que te inspiren. Pero tienes que entender que son humanos de carne y hueso que se les chisporrotean los cables a veces como a ti y como a mí. Y si pasaras tiempo con ellos, tal vez ya no serían tan perfectos. Entonces, en la iglesia tenemos que entender eso, que es normal que sucedan este tipo de cosas. Otro punto por el que es importante congregarnos en la iglesia es porque provee un aprendizaje y crecimiento equilibrado. Déjame repetirlo, provee un aprendizaje y crecimiento equilibrado. Y quiero que vayas conmigo a Proverbios 3:7. Debo ser sincero, este es uno de los versículos que más me molestaron cuando los leí, que me pegó pero feo.
Proverbios 3:7 dice: no seas sabio en tu propia opinión, más bien teme al Señor y huye del mal. Muchas veces tú tienes tu opinión sobre ciertas cosas y tú dices, esta es la correcta y así es. Todos están bien mal, todos están bien equivocados. Ojalá tuvieran tanta revelación como tengo yo y el mundo sería como en las portadas de la Atalaya, ¿no? Todo el mundo acariciando la ovejita, todos abrazándose. Si todos entendieran las cosas como yo las entiendo. Y Proverbios dice: no seas sabio en tu propia opinión. Lo que tú estás diciendo cuando tú dices yo tengo la razón y ustedes no, estás diciendo yo soy sabio, ustedes ojalá que algún día alcancen mi iluminación. Cuando tú estás solo, eso es algo típico y muchas veces no te das cuenta. Y en eso consiste el engaño. El engaño consiste en que no te das cuenta de que estás engañado, si no, no sería un engaño, ¿no? Entonces, cuando estamos en un cuerpo, en una iglesia donde hay varias personas que también escuchan la voz de Dios, que también aman a Dios, que también han nacido de nuevo, que tienen el mismo Espíritu Santo que tú tienes, escuchas otras opiniones, escuchas otras perspectivas, escuchas otros puntos de vista. Y sabes que hay veces que estabas mal y no lo habías visto. Pero si estás tú solo y te preguntas a ti mismo, oye Paco, ¿qué piensas de esta convicción que tenemos? Y Paco le dice a Paco, no, pues está bien, a mí me convence, coincido totalmente contigo. Ah, Paco, eres increíble, Paco, te amo, Paco. Gracias, Paco, yo lo sabía, yo también te amo, Paco. Y además, Paco, me encanta que eres bien humilde, Paco. Ah, Paco, no lo digas porque eso me hace sentir arrogante, Paco, no, jamás. Estás platicando contigo mismo. Pues obviamente vas a estar de acuerdo contigo mismo, ¿sale? Pero cuando platicas con otras personas, la charla ya no es así. La charla es, ¿sabes qué, Paco? Mira, creo que no has leído esta parte que dice la Escritura. Mira, Paco, yo entiendo eso, pero hay veces que tu carácter te puede estar jugando ahí una mala broma. O mira, Paco, ya lo intentaste así varios años. Inténtalo esta vez así. O ¿sabes qué? Mira, no está mal lo que estás haciendo, Paco, pero a veces la gente se saca de onda o se incomoda. ¿Por qué no lo intentas un poquito diferente por cuidado de ellos, no por ti? Y entonces empezamos a ver otras cosas, otros puntos de vista. Y sabes que esto es algo bíblico. Quiero que vayas conmigo a Efesios 5:21. Efesios 5:21 está en un contexto en el que Pablo está hablando de la función en la familia, cómo debería funcionar para que haya paz entre esposo y esposa, con los hijos. Pero antes de esto hace una afirmación que no tiene nada que ver con hombre y mujer. Efesios 5:21 dice: sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Y esta indicación es algo que aparece varias veces en la Escritura. Dice: sométanse unos a otros. Y ese sométanse unos a otros está de terror cuando lo entiendes, porque te tienes que sujetar a otras personas. O sea, tienes que modificar tu vida, tienes que hacer ajustes en tu forma de hablar, en tu forma de vestirte, en tu forma de pensar, en tu forma de expresarte, porque te estás poniendo por abajo de otros para bendecirlos a ellos, para cuidar su corazón. Y otra de las máximas mexicanas es de: tú busca lo bueno, busca lo que te conviene y no importa lo que pase, tú dale. Si a él no le gusta, su bronca. Y en la Escritura dice: sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Mira, tal vez hay algo que para ti es suficientemente bueno, pero necesitas esforzarte un poco más para inspirar al otro, para bendecir al otro. ¿Sabes qué? Le tienes que bajar a cierto producto que consumes, no porque sea malo, sino porque hay esta persona que está luchando con esta tentación. Y tú dices: ¿pero por qué? Pues es que él me está siguiendo a mí, yo soy su Dios. No, la Biblia dice: sométanse unos a otros y edifíquense unos a otros. Entonces, cuando estamos creciendo en Cristo y estamos aprendiendo a conocer al Señor, cuando tú estás solo, tu crecimiento puede ser torcido, puede ser chueco, porque creces con tus propias opiniones, con tus propias ideas,
lo que es suficientemente bueno para ti, lo que tiene sentido para ti. Entonces te vuelves un rey de tu propia vida, cuando en teoría la base del cristianismo es que entiendes que el rey es Él y que hay veces que tienes que pasar por encima de ti, de tu comodidad, de tu perspectiva, para honrar al Señor y para edificar a la iglesia. Entonces, el estar unos con otros, creciendo juntos, con personas que tienen diferentes opiniones que tú, te ayuda a que crezcas de manera equilibrada. Aprendes de manera equilibrada y creces de manera equilibrada. Algo que a mí me encanta de nuestra iglesia es que hay diferentes voces sonando en este micrófono constantemente. Y el Señor nos da palabra a través de diferentes predicadores y predicadoras. Y el Señor usa diferentes voces para darnos palabras proféticas. Entonces de esa manera hay un equilibrio, porque ya no son solamente las ideas de un tipo. Es la idea del Señor a través de su iglesia, mediante personas diferentes, de caracteres diferentes, de personalidades diferentes, pero todos guiados por el mismo Espíritu Santo, salvados por el mismo Jesús y tratando de conocer al mismo Dios. Entonces, el vivir en iglesia, el compartir, crecer juntos nos ayuda a crecer, a aprender equilibrados y crecer equilibrados. Cuando tú lees la Escritura por ti solo, en la paz de tu cuarto, hay cosas que puedes malinterpretar garrafalmente, y hay iglesias completas que han surgido porque un día alguien tuvo una revelación espectacular, radicalmente distinta a lo que el Señor le estaba hablando al resto de la iglesia, y dijo, no, es que a mí el Señor me dio el mensaje correcto, todos los demás están bien distraídos y no le voy a preguntar a nadie, simplemente vamos a fundar la nueva iglesia fulanita, porque no estás dispuesto a exponer lo que tú estás entendiendo al resto de la iglesia, ¿sale? Entonces, es importante congregarnos para que nuestro crecimiento no sea torcido, para que nuestro entendimiento y aprendizaje no sea incompleto. Otra razón por la cual es importante congregarnos está en 1 Corintios 12:7. Quiero que vayas conmigo, 1 Corintios 12:7. Acuérdate que estamos hablando de la iglesia local. ¿Por qué nos reunimos los domingos? ¿Por qué vamos a un grupo físico y no solamente amamos a Dios desde la comunidad de nuestra casa o de nuestra fe personal? 1 Corintios 12:7 dice, a cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. Y cuando tú lees el capítulo 12 entiendes que está hablando de la iglesia local, ¿sale? Dice que los dones del Espíritu Santo nos han sido dados para el bien de los demás. Entonces tú tienes un don o más que el Señor te dio, y si no te congregas, no lo estás usando para lo que Dios te lo dio. Dice que te lo dio para el bien de los demás en tu iglesia, para el bien de los demás en tu congregación. Y hay gente que se reúne aquí y tal vez necesita, más que tal vez, de hecho necesita de los dones que Dios te dio. Y la única forma de usarlos para bendecirnos entre nosotros es reuniéndonos. Entonces, la iglesia propicia la sana operación de los dones. Es un lugar seguro en el que usamos los dones porque para eso los recibimos. Y estamos hablando de todos los dones y son un montón, ¿vale? Palabra profética, palabra de ciencia, sanidad, hospitalidad, administración. Y la lista sigue y sigue y sigue. Puedes leer Romanos 12, 13 y 14, puedes irte a 1 Corintios 12, 13 y 14. Hay un montón de dones y todos están diseñados en su primer escenario para bendecir a la iglesia. Y también en otra parte de la Escritura nos dice que los dones nos han sido dados para que prediquemos a Jesús con poder a la gente que no lo conoce, ¿sale? Ahora mira lo que dice 1 Timoteo 4:14. Aquí Pablo le está dando algunas indicaciones a Timoteo acerca de cómo crecer en su ministerio, cómo desarrollar los dones que ha recibido. Y dice, ejercita el don que recibiste mediante profecía. ¿Cuándo qué?
cuando estabas viendo YouTube en tu cuarto. No, dice, cuando los ancianos te impusieron manos físicamente en la iglesia, a través de una profecía recibiste un don. Y Pablo le está diciendo a Timoteo, ejercita ese don en la iglesia, tienes que ejercitarlo. Si no lo ejercitas, se va a oxidar. Si no lo ejercitas, no lo vas a desarrollar, es como un músculo, el don lo tienes que ejercitar. Y si lo estás ejercitando es porque no está a su full, a su máxima capacidad, lo vas desarrollando, vas creciendo en ese don. ¿Y en qué lugar vas a poder ejercitarlo de manera segura, donde hay otros creyentes que te aman, te tienen paciencia, no dependen solamente de tu opinión, sino hay un montón de otros hermanos? Pues en la iglesia puedes ejercitar tu don, perfeccionarlo y crecer en él. Entonces Pablo le está diciendo a Timoteo, primero, acuérdate que lo tienes, ¿sale? Y tienes que ejercitarlo. Y también acuérdate dónde lo recibiste y cómo lo recibiste, en la iglesia, por imposición de las manos de otros creyentes de la iglesia. Entonces imagínate que Timoteo hubiera tenido la brillante idea revolucionaria de no congregarse en una iglesia. No hubiera recibido un don por imposición de manos, pero afortunadamente Timoteo sí iba a una iglesia, aunque era un tipo que dice que tenía una fe ejemplar y un comportamiento íntegro, intachable, y se congregaba y terminó estando a cargo de una iglesia, pastoreando una iglesia. Entonces, la iglesia propicia la sana operación de los dones. En la iglesia, el Señor nos imparte dones. En la iglesia, ejercitamos los dones para su desarrollo. Y en la iglesia, le damos el uso a los dones para el cual los recibimos, para edificarnos unos a otros. Otra razón más por la que es importante la iglesia local, no sé cuántas llevamos, ni siquiera las enumeré, porque no es como una lista exhaustiva. Podríamos estar meses hablando de por qué es importante congregarnos en una iglesia física. Entonces, un punto más es que es un lugar seguro para animarnos. Vamos a ir a 1 Tesalonicenses 5:11. Primera de Tesalonicenses 5:11 dice, por eso, anímense y edifíquense unos a otros, tal como lo vienen haciendo. Fíjate que dice, por esa razón, reclámense, señálense sus fallas garrafales, no dejen dudas de los errores que han cometido los otros. No, dice, anímense unos a otros. Obviamente hay tiempo para corregirnos. De hecho, edificar también implica a veces que hay ciertas cosas que ajustar, llamar la atención, platicarlo, abordarlo, y también el Señor nos explica cómo hacerlo. Y es una de las predicaciones que vamos a tener más adelante sobre cómo resolver conflictos en la iglesia, cómo resolver ciertas circunstancias complicadas, complejas. El Señor también nos dice cómo hacerlo en amor, con sabiduría, y para lograr que el hermano crezca sin dañar a la iglesia. Entonces aquí dice, anímense y edifíquense unos a otros, ¿sale? Y con esto quiero hacer aquí una acotación. La tarea de edificarnos, es decir, de enseñarnos y de que crezcas en tu fe, no solamente es del pastor o de los predicadores o de los hermanos mayores en la fe. No, dice que tenemos que edificarnos unos a otros. Y déjame ponerle manitas y patitas a esta indicación. La forma en la que nos enseñamos unos a otros no es tirando verdades bíblicas, nada más así como señalando, pórtense bien, oren, lean la Biblia, no digan mentiras, no se alcoholicen. Eso es estar tirando verdades, pero eso no es edificarnos unos a otros. Lo que la Biblia nos enseña, Jesús lo dijo y lo leímos el domingo pasado, es que dice, los líderes, es decir, los que están empujando, yendo adelante, la forma en la que tienen que guiar es con el ejemplo, sirviendo. Entonces aquí nos dice, esa chamba no es solamente para los pastores o para los profetas o para los apóstoles, dice, esa chamba es para toda la iglesia. Edifíquense unos a otros.
Déjame te lo traduzco. Dense ejemplo unos a otros de cómo enfrentar la adversidad. Dense ejemplo unos a otros de cómo hablar. Dense ejemplo unos a otros de cómo buscar a Dios. Dense ejemplo unos a otros de cómo perdonar. Dense ejemplo unos a otros de cómo pasar por la adversidad. O sea, hay un montón de cosas en las que tenemos la obligación de edificar a los demás en la iglesia, y es a través del ejemplo, no es a través de estar señalando faltas en los demás, juzgando a los demás con arrogancia. La manera en la que nos edificamos unos a otros es con el ejemplo. ¿De qué te hablo? De que como cristiano, como hijo de Dios, no puedes darte el lujo de vivir solo para ti, de hacer lo que es suficientemente bueno o adecuadamente malo para ti. Mira, yo puedo lidiar con ese pecado. Sé que puedo seguir buscando a Dios con ese pecadillo. Ya llevo varios años profesionalizándome en esto y lo manejo, lo controlo. O sea, nunca lo llevo más allá como para que me distraiga de mi amor por Dios. Esa es una visión personal, egoísta, porque lo que tú haces o dejas de hacer tiene un impacto en tu hermano. La forma en la que tú tratas a tu esposa o hablas de tu esposa tiene un impacto en cómo otros lo hacen, porque dicen, pues yo el otro día vi que fulano le habló así a su esposa y tú me estás reclamando porque te dije menos. Entonces te estás justificando por lo que hace el otro y el otro ni se enteró. Y siempre estamos dando ejemplo, hermanos, siempre estamos edificando o derrumbando con lo que decimos, con lo que pensamos, con lo que hacemos. Tu forma de alabar a Dios, dices, mira, yo soy introvertido, yo así alabo a Dios. No, la Biblia dice, sé ejemplo a otros en cómo alabar a Dios. Entonces le tienes que subir varias rayitas porque te van a seguir como tú lo hagas. Y a veces pensamos que esa responsabilidad es solamente para los líderes, pero no, la forma en la que trabajas es de, mira, pues mi jefe no me vio, aquí no hay nadie de la iglesia en mi chamba, pasa. No, sé ejemplo, tienes que ser ejemplo en todo lo que haces, y es una obligación. Dice, edifíquense unos a otros, es decir, pónganse ejemplo unos a otros. Y si no me crees, vamos a 1 de Timoteo 4:12. Pablo le sigue dando indicaciones a Timoteo, y mira lo que le dice a un chavo en la iglesia, a un chavo en edad, y también era relativamente nuevo a comparación de otros creyentes que tenían más años que él, que incluso habían caminado con Jesús. 1 Timoteo 4:12 dice que nadie te menosprecie por ser joven. Al contrario, que los creyentes vean en ti que que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir. ¿En qué? Por si no te había quedado claro, aquí dice en qué. En la manera de hablar, en la conducta, en amor, en fe y pureza. O sea, cuando venimos a la iglesia, y no solamente hablo del domingo, o sea, cuando vives tu fe en la iglesia, y eso es siempre, tenemos que esforzarnos por ser ejemplo en nuestra manera de hablar, en la conducta, en el amor, en la fe y en la pureza. Yo les decía a mis amigos del grupo que tenemos en casa los jueves, no saben la cantidad de veces que he tenido que borrar ciertas publicaciones que estaba a punto de darle en publicar en Facebook, porque de repente me doy cuenta que esa barbaridad que voy a subir, que estaba buenísimo ese meme, pero oye, ¿qué va a producir en la gente que lo vea? ¿Qué va a producir en los adolescentes que tengo ahí en mi Face? ¿Qué va a producir en mis hijos que algún día van a tener Facebook y van a entrar y van a decir, mi papá publicaba esto y era pastor de la iglesia? Esto está bien, ¿no? Entonces dice que tenemos que ser ejemplo. Y sí, es una lata, porque pues te tienes que andar protegiendo y cuidando y viendo si esto le afecta a fulano, le bendice a fulano. Bienvenido a la iglesia, bienvenido al ejemplo que Jesús nos dio. Él no necesitaba morir en la cruz, Él no necesitaba bautizarse, pero lo hizo para darnos ejemplo, y a ti y a mí. Y tú y yo nos decimos Cristos pequeños, que estamos tratando de seguir el ejemplo de Jesús. Te prometo que ya casi acabo. Otra razón por la cual es importante congregarnos es que es algo estratégico. El Señor sabe que estamos en un mundo peculiar,
Cada ciudad tiene sus características, cada nación tiene sus características, cada colonia, cada cuadra tiene cosas específicas. Entonces la iglesia local tiene razones estratégicas en cuanto a la proclamación del evangelio, en cuanto a la edificación de la gente. Te voy a poner algunos ejemplos muy prácticos. Si tú te pones en YouTube y buscas iglesia en República Dominicana y pones un servicio en una iglesia en República Dominicana, no, hombre, eso parece un carnaval, o sea, la alabanza y la gente bailando por todos lados. O sea, tú dices, no inventes, ¿qué onda con eso? Así es ese pueblo, así es la gente, así es la cultura, y así es su forma de expresarse, de hablar. Y tienen peculiaridades, ¿sale? Tú pones un servicio en Holanda y un chorro de Paco Jiménez nomás que güeros, o sea, todos tranquilos, correctos. Las personalidades, las formas cambian dependiendo de los temas culturales. Hay una parte en 1 Corintios 9:20 donde Pablo explica lo que ha tenido que hacer para poder compartir el evangelio en diferentes comunidades. Y dice, me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Cuando misioneros van a otra ciudad, a otro país, se encuentran con varios retos y puedes platicar con misioneros, puedes investigar vidas de misioneros o leer las memorias de misioneros. Hay un montón de libros bien interesantes. La primera pregunta, si se van a otro país, es ¿cómo le voy a hacer para que me entiendan? Porque no hablo su idioma. Y tienen que hasta aprender el idioma. Otra pregunta es ¿dónde voy a vivir? Si voy a viajar a kilómetros de donde está mi familia, lo que yo conozco, ¿cómo me voy a mover? ¿Cómo me voy a transportar? No conozco ese lugar. Entonces tienen que aprender y adaptarse y aventarse desafíos bien fuertes para poder estar de manera estable y funcional en una ciudad en la que puedan predicar. Piensa en algún misionero de Dinamarca como Torben, no me acuerdo cómo se llamaba el chavo que vino, con el que estuviste platicando. John, Hugo, okay. Este hombre también era de Dinamarca y vino a México y cero español. Dani le tuve que andar ahí traduciendo, pero entonces vienen a un lugar del que no hablan el idioma, no comparten la cultura, les pica la salsa catsup, o sea, no están acostumbrados a comer lo que comemos acá y tienen que adaptar toda su vida con tal de poder compartir y ministrar en Querétaro o a donde el Señor los llame. ¿Qué crees? Que tú y yo ya vivimos aquí, sí sabemos cómo movernos, sí entendemos el idioma, conocemos el argot de la ciudad, sabemos cómo desplazarnos acá. Entonces ya tenemos todo lo que un misionero europeo anhelaría tener. Ya lo tenemos y por eso el Señor nos llama a congregarnos juntos, porque conocemos la cultura, vivimos cerca unos de otros, podemos pasar tiempo y nos entendemos entre nosotros. Estamos juntos, entonces podemos funcionar bien como iglesia de manera efectiva, de manera eficiente. Entonces, la iglesia local es estrategia de Dios para predicar el evangelio en lugares específicos y también es estratégico para la edificación. Todos los chistes que yo estoy tirando y ejemplos que estoy soltando, ustedes los entienden, al menos la mayoría. ¿Por qué? Porque vivimos en la misma cultura, ¿sale? Entonces, es fácil edificarnos entre nosotros porque nos entendemos, nos conocemos, ¿vale? Mira lo que dice en perdón, te iba a leer un versículo más, pero este punto me lo platicó Rosy ayer cuando yo les pregunté ¿por qué piensan que es bueno reunirnos en la iglesia? Está en Mateo 18:20. Mateo 18:20
Es una promesa que Jesús hizo y dice, porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Cuando nos reunimos a orar, cuando nos reunimos a buscar al Señor, hay algo especial en esa reunión de creyentes. Oye, pero yo puedo orar en mi cuarto, yo puedo leer la Biblia en mi cuarto. Y Jesús diciendo, sí, cierto, nunca se me había ocurrido que tú podías leer la Biblia en tu cuarto y alabar a Dios en tu cuarto. Perdóname, bórrame eso, Mateo, por favor. El Señor obviamente sabe que tú puedes orar solo, que tú puedes leer la Biblia solo. Y a pesar de eso dijo esta indicación, donde haya 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Y aquí vemos más de 2 o 3. Y cuando nos reunimos a alabar al Señor, la presencia de Dios se mueve fuerte. Y lo sentimos, hay algo diferente. Claro que puedes pasar buenos tiempos de alabanza a Dios en tu casa, claro que sí. Pero esta es otra indicación de Jesús. Él dijo, donde haya 2 o 3, y él claro que sabía que te podías reunir solo a leer o a cantar o a orar. Termino con esto. Acompáñame a Hebreos 10:25. Te pido que te pongas de pie mientras lo leemos. Mikey, no sé si Mikey anda por aquí. ¿Me podrías ayudar a tocar, Mikey? Me gustaría que mientras Mikey alaba al Señor con su lenguaje de la música, tú y yo meditemos en este versículo, Hebreos 10:25. ¿Lo tienes? ¿Lo puedes leer conmigo en voz alta? Dice, no dejemos de congregarnos como acostumbran a hacer algunos, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Otra razón por la cual es importante reunirnos como iglesia es que la vida cada vez se va a poner más difícil. El mundo cada vez se va a poner más cerrado para la predicación del Evangelio. El mundo cada vez va a ir más en contra de la Escritura y de la verdad del Señor. Y va a ser bien difícil que la libres solo. Entonces dice, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Dice, ¿cuánto más ahora que vemos que aquel día se acerca? Y dice, en cambio, animémonos unos a otros. Quiero pedirte que hagamos algo. Necesito que nos reunamos en grupos de 3 hombres, 3 mujeres, tantos grupos como se pueda. Busca hombres, busca mujeres, que quedemos en grupos de 3. Me gustaría que un par de hermanos vengan aquí con Mikey también, para que él no esté solo. 3 hombres, 3 mujeres. Me encantó que Charlie hizo algo muy parecido al inicio, y siento que esto es una confirmación de parte del Señor de lo que Él quiere para nosotros esta mañana. Pregúntale, y por eso pedí que fueran solo hombres y mujeres, pregúntale si hay alguna carga con la que esté luchando. Y vamos a tomarnos unos segundos para escucharnos unos a otros. Pregúntale, oye, ¿estás luchando con algo? ¿Tienes alguna necesidad? Me gustaría saber. Tratemos de ser honestos. Si te sientes en confianza suficiente, dile. Si no, dile, ¿sabes qué? No me siento en confianza de platicarte detalles, pero sí necesito de Dios, sí necesito que ores por mí. Y estamos en 3 para que no dependas de la opinión de una persona solamente, porque no es sabio que seamos sabios en nuestra propia opinión. Y si ya sabes de alguna razón por la cual orar por la persona, empieza a bendecir su vida, empieza a orar por él, empieza a orar por ella. Señor, somos tu iglesia. Tú nos has salvado, tú pagaste el precio por nosotros. Y una de las cosas que tú querías es que fuéramos tus hijos y que tu Espíritu Santo pudiera fluir a través de hombres y mujeres limpios y capaces de ministrar al cuerpo.
Señor, estamos usando esa calidad que tenemos como hijos tuyos para interceder unos por otros. Estamos usando la fe que nos has dado, de que en ti está el poder y en ti está la autoridad por sobre todas las cosas. Estamos usando la autoridad que nos has dado como hijos de Dios, como hijas de Dios, para atar en la tierra y que sea atado en el cielo, para desatar en la tierra y que sea desatado en el cielo. Estamos usando tu poder, tu amor, tu carácter para bendecir a la iglesia, porque para eso nos has congregado hoy, para enseñarnos, pero también para edificarnos unos a otros, para amarnos unos a otros, para ayudarnos con nuestras cargas unos a otros. Espíritu Santo, muévete entre nosotros, Dios. Imparte tu amor entre nosotros, Espíritu Santo. Llena de tu amor a la iglesia, Señor. Que en tu amor, Señor, tu verdad se mueva entre nosotros. Tu poder se mueva entre nosotros. Espíritu Santo, trae sanidad en esta hora al cuerpo físico de nuestros hermanos. Los que necesiten sanidad, en el nombre de Jesús, sean sanados por el poder del Señor, pero a través de la oración de la iglesia. Que por el poder que se desató en la cruz venga vida donde hay muerte, donde hay desolación, donde hay derrota. El Espíritu Santo ponga un manto de alegría por el amor del Señor, pero la acción de la iglesia. Dios, tú eres la cabeza, Señor Jesús, pero somos tu cuerpo, somos tus manos, somos tus pies. Señor, usa tu iglesia para proclamar verdad, para proclamar sanidad, para proclamar vida. Espíritu Santo, muéstrale a la iglesia el poder que tiene. Muéstrale a la iglesia el poder que hay en el amor, el poder que hay en la unidad. Espíritu Santo, gracias por lo que estás haciendo, Señor. Síguete moviendo, Dios. Síguete moviendo entre nosotros. En el nombre de Jesús bendecimos a las familias de esta congregación. En el nombre de Jesús bendecimos a los padres de familia, a los esposos que están pasando por dificultad, por dudas, por temores. Sean bendecidos en el nombre de Jesús. Venga la mente de Cristo, pensamientos claros, certeza y seguridad de que somos escogidos por el Señor para bendecir a nuestros hijos, para bendecir a nuestras esposas. En el nombre de Jesús bendecimos a las esposas y madres de estas familias en la iglesia. Señor, trae un entendimiento a tus hijas de que son amadas por ti, de que son hijas tuyas, igual que cualquier hombre, que para ti no hay hombre o mujer, Señor. Trae seguridad a las mujeres de nuestra iglesia, que te sepan como su Dios, como su Padre, y que se sepan como hijas tuyas, capaces de llevar tu espíritu y tu poder y tu palabra entre la iglesia y a sus familias. En el nombre de Jesús bendecimos a los hijos e hijas en esta casa. Hombres y mujeres, jóvenes o mayores, sean bendecidos por el amor del Señor, por la sabiduría del Señor. Mi Dios, oramos por los jóvenes de nuestra iglesia, por los hijos que están pasando por preguntas, que están pasando por temores, que están pasando por angustias. En el nombre de Jesús, oramos por tu favor en ellos, por tu poder en ellos. Señor, que tu verdad se despliegue en sus mentes, en sus corazones, desarrollando convicciones basadas en tu palabra y en tu verdad, y no en las palabras de este mundo. Señor, bendecimos a tu iglesia en todo aspecto. Oramos por las finanzas de esta congregación. Oramos por los trabajos de mis hermanos y hermanas. Que tu bendición económica, Señor, sea derramada sobre tu iglesia, con un entendimiento de que tú eres el Dios de las riquezas y que tú nos bendices y nos prosperas para suplir nuestras necesidades, pero también para bendecir a la iglesia y para extender tu reino, Señor. Bendecimos económicamente, laboralmente, profesionalmente a tu iglesia,
por tu poder y por tu autoridad. Oramos y desatamos en el nombre de Jesús bendición en lo material, para que sea usada de manera espiritual, con sabiduría espiritual. Oramos por sanidad, por una bendición y prosperidad física en el cuerpo de la iglesia. Señor, levántate como nuestro sanador en esta congregación. Alegra a tu iglesia, sorprende a tu iglesia al ver que tú eres Dios y tienes autoridad por encima de cualquier enfermedad, dolencia, degeneración. Tú eres Dios. Tú tienes autoridad y poder, y tu iglesia está aquí usando ese poder que nos has dado para bendecir, para sanar en el nombre de Jesús y para gloria del Señor. Oramos, Señor, porque tú te levantes y traigas una revelación espiritual a cada uno de mis hermanos y hermanas. Espíritu Santo, revela a tu iglesia lo que tienes para cada uno. Espíritu Santo, oramos porque tú reveles pecados que tienen que ser abandonados, porque tú reveles hábitos y costumbres que tienen que ser puestas a un lado, Señor. Revela, Espíritu Santo, a tu iglesia los pasos que deben de tomar. Revela, Espíritu Santo, a tu iglesia el amor que hay en Cristo Jesús para todos los que lo buscan. Espíritu Santo, revela a tu iglesia el poder que hay en ti para restaurar vidas, para edificar vidas. Espíritu Santo, revélate a la iglesia y que todos te conozcan, Señor, como el Dios que tú eres, amoroso, poderoso, sobrenatural, al que todas las cosas se sujetan, porque tú eres Dios y tu iglesia es tu cuerpo. Señor, gracias por lo que estás haciendo en la congregación. Gracias por los dones que estás moviendo en la iglesia. Gracias por los ministerios que estás edificando en la iglesia. Señor, gracias por las vidas que estás levantando, por las mentiras del diablo que están cayendo al piso y las verdades que tú estás poniendo en nuestras mentes y en nuestros corazones, Señor. Señor, gracias por tu presencia en esta tarde. Señor, gracias por la iglesia local. Gracias por los ministerios que estás levantando en esta congregación. Gracias por la congregación misma, Señor. Gracias por edificarnos y por enseñarnos el diseño que tú has hecho para la iglesia. Gracias por recordarnos hoy la bendición que tú has dispuesto en la iglesia local. Gracias por tu verdad hoy, Señor, y permite que lo que tú has hablado hoy se quede en nuestro corazón y produzca fruto de gente que ama la iglesia local, de gente que se esfuerza y bendice a la iglesia local, de hijos tuyos que edifican a sus hermanos con su ejemplo, con amor, con paciencia, sometiéndonos unos a otros, con humildad y con amor unos a otros, Señor. Bendecimos a mis hermanos por los que estamos orando. Bendecimos a esta iglesia local. Bendecimos a las iglesias locales que tú has levantado en nuestra ciudad. Bendecimos a toda tu iglesia, Señor, en todo el mundo. Señor, gracias porque tú eres la cabeza, porque nosotros somos tu cuerpo, somos tus hijos, y porque la iglesia nació en tu corazón y es una bendición, una protección para los creyentes. Señor, gracias porque tú nos edificas de manera equilibrada y completa a través de la iglesia, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor.